Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dispositivos hipersustentadores. A los fines de reducir la distancia de despegue y aterrizaje, se hace necesario poder reducir la velocidad del despegue y del aterrizaje. Para lo cual, y considerando que la sustentación siempre tiene que ser igual al peso, la forma que tenemos de poder lograrlo es aumentar el coeficiente de sustentación. Para poder reducir la velocidad, debemos aumentar el coeficiente de sustentación. Y hay una serie de dispositivos hechos a los fines de aumentar el coeficiente de sustentación máximo. Esos dispositivos se llaman hipersustentadores. Y uno de ellos, el primero es de borde de ataque, Leading Edge Device, es la ranura o slot que, actuando con una parte que se llama slat, que se despliega desde el borde de ataque original de manera mecánica o automática. Mecánica es la que se usa normalmente en los aviones de transporte de línea aérea, en, en que combinado con el flap, que es lo que vamos a ver después. Y automática en el caso de aviones de ataque, muchas veces, cuando alcanzan una relativa posición de ángulo de ataque o valor de ángulo de ataque, automáticamente por falta de presión se desprende. ¿Qué es lo que logran? Que pase el aire a través de la ranura, por un efecto Venturi, acelera el aire que pasa sobre el extrador del ala y de esa manera aumenta el coeficiente de sustentación máxima, que lo vemos acá en un gráfico que hice en esta figura, en esta curva. Coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque. Este sería el perfil del ala original, coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque, y esto es lo que produce la ranura o slot al aumentar la velocidad del aire que pasa a través de ella. Aumenta el coeficiente de sustentación máximo y también el ángulo de ataque crítico. ¿Cuál es el inconveniente que tiene este tipo de hipersustentador? Que tiene que levantar, hay que levantar mucho la nariz, hay que aumentar mucho el ángulo de ataque. Entonces, ese es un inconveniente al momento del despegue y el aterrizaje, para lo cual se lo usa en combinación con otro dispositivo que vamos a ver más adelante. Otro dispositivo hipersustentador es el flap, que vamos a ver ahora. Esto es lo que produce el coeficiente de sustentación que produce un perfil alar típico. En este caso es un perfil asimétrico. ¿Por qué? Porque con ángulo de ataque cero ya está sustentando. Aquí habíamos visto, estos eran los distintos perfiles simétricos con un asimétrico. Los aviones de alta velocidad en general tienen perfiles preferentemente simétricos y delgados y necesitan entonces dispositivos hipersustentadores que les permitan reducir bastante la velocidad al momento del despegue y del aterrizaje. Yo le voy a hacer un gráfico de los distintos tipos de flap que hay, que es un dispositivo de borde de fuga. Dispositivo de borde de fuga
realiza el mismo efecto que si nosotros le cambiáramos la forma del perfil, es decir, le aumentamos la combadura. O sea, al aumentar la combadura, aumenta la aceleración del aire sobre el extra 2, es decir, aumenta el coeficiente de sustentación. Y el flap, que ustedes deben haber oído hablar, y muchos lo conocen sobradamente, hay distintos tipos de ellos. Y el más conocido es el flap sencillo, es decir, que es un flap que actúa en el borde de fuga. ¿Qué es lo que logra esto? Aumentar la combadura del perfil, con lo cual aumenta el coeficiente de sustentación máximo. Otro tipo de flap o dispositivo hipersustentador de borde de fuga es el flap ranurado. Es decir, tiene una ranura en esta parte, de manera tal que el aire que pasa por esa ranura se acelera. Es un efecto de aumentar la capa límite en este sector del flap. Y otro flap interesante es conocer, es el flap puller. Voy a ver si me sale bien el dibujo. Lo voy a hacer acá arriba. Porque tiene como varios perfiles más con ranuras que permiten el pasaje del aire y que se acelere, que se usa mucho en los aviones comerciales, pero que a su vez tiene otra ventaja, que es que se desplaza hacia atrás de manera tal de aumentar la superficie del ala. Entonces, esto es el flap. ¿Cuál es el efecto? Que aumenta la combadura. Al aumentar la combadura del perfil, aumenta el coeficiente de sustentación máximo. Pero los flaps tienen distintas posiciones, ¿no es cierto? Entonces, si el flap tuviera, por ejemplo, 3 posiciones. La primera posición va a ser cuando se despliega mínimamente, va a ser más sustentador que resistente. La posición 2 va a ser un poco más resistente, aunque sea sustentador. Y en la posición 3 va a ser aún mayor. Voy a hacer un gráfico de cuál sería el comportamiento, el coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque. Y a recordar entonces, al momento en las posiciones que corresponden al despegue del flap, va a ser más sustentador que resistente. Pero en las posiciones máximas para el momento de aterrizaje se vuelve muy resistente. Es decir, tiene buena sustentación, pero tiene mucha resistencia. La resistencia que sabemos que actúa cuando específicamente en el ala, cuando ésta sustenta, es la resistencia inducida. Pero también por la forma, en la posición del flap de aterrizaje, por la forma que tiene el ala, va a aumentar su resistencia parásita. Vamos a hacer el gráfico de lo que sería en la posición 0, en la posición 10 grados y en la posición de 35 grados. 10 y 0 grados. Pero recordar,
cuanto mayor sea la posición del flap, más resistente va a ser. Tiene un efecto contraproducente de su gran resistencia al momento del aterrizaje, pero tiene algo que es beneficioso y es que baja la nariz, o sea, nos permite a nosotros tener mejor visión para el aterrizaje. Y a su vez, de venir con algo de empuje aplicado, de potencia aplicada al momento del aterrizaje. Ese es el dispositivo hipersustentador que más van a usar ustedes. El más usado es el simple de la figura que les mostré. Otro dispositivo que, si bien se llama hipersustentador, en realidad lo que hace es romper la sustentación y hace de freno, son los spoilers. Los spoilers actúan sobre el extrados del ala, que son unas chapas que van a ver que se despliegan durante el aterrizaje, fundamentalmente. Los spoilers van a ver que son unas chapas que se despliegan al momento del aterrizaje. Lo que hacen es, hacen de aerofrenos y reducen la sustentación. Hay de dos tipos, algunos que actúan mínimamente durante el vuelo y que ayudan a los alerones a controlar el movimiento lateral del avión. Se desplazan mínimamente durante el vuelo y que en conjunto con otros en el aterrizaje que se llaman ground spoilers reducen la sustentación y hacen que el avión pueda frenar mejor al momento del aterrizaje. Otro dispositivo hipersustentador, otros son los winglet que les había mostrado en la maqueta del Jumbo 400. Los winglet lo que hacen es reducir los vórtices de punta de ala y de esa manera reducen la resistencia inducida. Pero a su vez, por la forma que tienen, vamos a suponer que esta es la punta de ala derecha, por la formita que tienen, el winglet produce, aprovechando esos vórtices de punta de ala, produce un cierto empuje hacia adelante. Los winglets. Y por último, vamos a hablar de los legs o leading edge extend, que son unos bordes que aparecen en los aviones caza en particular. Son extensiones, como dice leading edge extend, unas extensiones hacia adelante de los leading edge. Si este es el ala, este es el fuselaje, van a ver que tienen, estos serían como unas chapas filosas hacia adelante, que es lo que hacen es producir a grandes ángulos de ataque una gran disminución de la presión del aire, con lo cual producen sustentación. Otra cosa a tener en cuenta es el barrido de las hélices sobre las alas. Las hélices, al producir empuje, producen un barrido que aumenta la sustentación del ala. No así pasa con los los aviones jets, que no producen ningún efecto para aumentar la sustentación. Bueno, recordar entonces este tipo de dispositivos, especialmente del flap. El flap para el despegue se usa en las primeras posiciones. Es más sustentador
que resistente. Para el aterrizaje se usan las mayores posiciones y es más resistente que sustentador, pero el efecto que contribuye al aterrizaje o beneficioso es que me permite bajar la nariz. De modo que estamos normalmente si tenemos un horizonte artificial, anda aproximadamente en los 0 grados de altitud. Bueno, cualquier cosa, Pato Ledwig es mi canal en YouTube o patoledwig@gmail.com es mi mail. Si quieren hacerme algún comentario, alguna crítica también. Bueno, muchas gracias.